Y en esta parte del programa vamos a conversar con Daniel Javif, quien es escritor, es líder del movimiento Inquebrantables. Ya en una oportunidad conversé con él durante la pandemia. Dame un Y segundito, porfa, que tuvimos ¿qué un tema pasó? aquí, disculpa. Ahora sí. Y en esta parte del programa voy a entrevistar nuevamente a Daniel Javif, quien es escritor, líder del movimiento Inquebrantables. Tuvimos oportunidad de conversar durante la pandemia y ahora vamos a hablar sobre pues un tema que considero fundamental porque además sugieren especialistas es necesario sentir miedo, obviamente nos permite reaccionar, es un mecanismo de defensa del cuerpo, pero hasta qué punto pues ese miedo nos puede ser positivo o convertirse además en un aspecto negativo, obviamente, que nos limite y nos paralice. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, querida. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por la invitación y, bueno, pues saludos a todo tu auditorio. Tienes una experiencia digital, de hecho, para hablar sobre el miedo. El título, bueno, no, aquí en radio, por el término que utilizas, no lo puedo manejar, pero estoy en horario restringido para el lenguaje. Pero igual, es sobre el miedo y además una sugerencia de invitarlo a irse de nuestras vidas, algo así, A despedirlo, mandarlo a lejos. despedirlo. Es una palabra, por supuesto, contestataria y altisonante, pero más allá de hacerlo de forma literal, es hacerlo con la actitud, por supuesto, correcta. Esto puede sonar un poco romántico y hasta utópico, pero bien decías, el miedo sigue siendo un acertijo, ha sido estudiado por décadas, ya que, bueno, pues lo envuelven en unos procesos muy complejos, neuroquímicos, ¿no? Y su reacción, su causa, sigue siendo una respuesta asentada en todo nuestro diseño cerebral que termina por activar pues una cantidad de complejos constructos mentales, los que hoy por hoy pues sigue siendo investigado y analizado. Esta reunión pues es una invitación a la acción, no es ni festejo ni entretenimiento, sino con la intención de analizarlo, leer, aprender a leer su instructivo biológico, su instructivo psicológico, aprender a desmantelar aquellos miedos que nos dejen completamente paralizados y al mismo tiempo, pues analizar todos los espacios positivos que puede tener el miedo en nuestra vida. Y que el ser humano, pues hoy por hoy creo que tiene que enfocarse diligentemente en aprender más acerca del miedo, ya que el mundo que nos espera, querida, es cada día más hostil, más mutante, parecería que es hasta dantesco. Bueno, pero Entonces, es que además, Daniel, te interrumpo porque la vida es un constante cambio. De hecho, bueno, o sea, si hay una cosa que es constante justamente es eso, la transformación permanente y el cambio de por sí genera miedo o le genera miedo a muchísimas personas. Me incluyo cuando ese cambio se refiere a algo desconocido, ¿no? Eso generalmente genera aprensión. El ese, punto está en no paralizarse, creo yo. ese miedo del cambio también puede ser la sensación de que valdrá la pena hacer algo. Eh, Rara vez un sueño pequeño te genera miedo, solamente cuando pensamos en ideas extraordinarias, en ir más allá de nuestras propias competencias, sentimos este temblor y esa sensación, aunque no siempre es agradable, es una sensación que te permite mirar la ruta de tu propósito y como la creatividad, cuando dices, estoy loco, se te viene una idea a la cabeza y estoy loco, ahí es cuando empiezas a ser creativo, cuando empiezas a temer por tus sueños, ahí comienzan a ser también sueños gigantescos, si no te tiemblan las piernas por tus sueños, es muy probable Claro. que sigas soñando muy abajo. Y del otro lado, por supuesto, hay miedos que son racionales, hay otros miedos que son irracionales, que pueden tener su efecto fisiológico, y para ello hay técnicas que no siempre te permiten, bueno, acabar con ellos, pero sí disminuirlos, sí aprender a navegar, sí aprender a surfear estas sensaciones de indefensión, estas sensaciones de pánico, de ansiedad. Y cuando uno cruza esa línea y da esos pasos muertos de miedo, tarde o temprano en tu vida se convierten en los pasos más dignos también que has dado en tu vida. Porque caminar con certidumbre no Porque tiene. implicó un desafío.
Claro, Claro, desafiar el miedo para empezar. nacen los mejores talentos del individuo, ¿eh? No en la certidumbre. La certidumbre suele ser un caldo de cultivo para la mediocridad también. Ujú. Así es, pero qué interesante, por ejemplo, lo de identificar los miedos, porque eso parte de la base de tener mucha inteligencia emocional, ¿no? El poder trabajar el autoconocimiento para luego lograr el autocontrol, entre otras de, por ejemplo, el miedo y ese pensamiento que puede tornarse ansioso, inseguro, propio del miedo y otros factores. Por supuesto, el asunto es aprender a identificarlo. Y para eso, casualmente, una de las fórmulas más efectivas es ampliar nuestro vocabulario. Eh, Lamentablemente no contamos con un vocabulario extenso y solemos etiquetar emociones de una forma equivocada, como si le pusiéramos a- al arroz en una bolsa, le pusiéramos la etiqueta de sopa. Y casualmente las palabras tienen la capacidad de modificar la bioquímica de nuestro cerebro. Casualmente, si nosotros salimos de estos estados de exageración cuando nuestro vocabulario dice nunca voy a poder cambiar, jamás lo voy a lograr, siempre me van a fallar, no me va a perdonar mi jefe tal. Casualmente, eso te encierra en un estado en donde no comprendes el horizonte completo. El simple hecho de colocar quizás lo logro, tu mente inmediatamente obtiene una información diferente y nace, por ejemplo, la creatividad, la innovación. Saber identificar estos pequeños hacks que le puedes hacer trampa a tu cerebro, porque casualmente el mismo cerebro que te pone en una madriguera es el mismo cerebro que te puede sacar de esa. Así es. La misma creatividad que te permite imaginar una realidad completamente distorsionada es la misma creatividad que te permite encontrar la salida de este lugar. Entonces, cuando entrenas, cuando haces más elástica tu mente y no se queda, por supuesto, encerrada en esto, Sí. solamente hay esta fórmula, sino la expandes, naturalmente el ser humano encuentra la forma de desvanecer, de desmantelar un miedo paralizante. La intransigencia es un gran saboteador, por ejemplo, ¿no? De ese control del miedo. Perdón, no te escuché. La intransigencia, cuando una persona es intransigente, es uno de esos factores que puede incidir, obviamente, en tu limitación a desmontar, entre otros, el miedo. La emoción oculta suele ser un miedo. La gente que siempre dice yo soy así, siempre he sido así, voy a Mm, morir así y así soy yo y quien me quiera que me acepte tal y como soy, es un miedo a dejar de ser como es porque no sabe ser de otra forma. Si tú le quitas a alguien lo enojón, si le quitas a alguien lo áspero, y ya no sabe quién es, porque ha construido toda su personalidad, toda su identidad por encima de estos hábitos erróneos. claro. Recordemos que el 35% de nuestros hábitos son los que dictaminan el estilo de vida que tenemos y el estilo de vida que tendremos, por supuesto, en un futuro. Literalmente el cerebro cincela estos hábitos de forma repetida. En el mismo lugar en donde tú guardas el placer de despertarte y prender un cigarro es el mismo lugar en donde tú guardas despertarte e ir a hacer ejercicio. Y tenemos la capacidad de desvanecer esto, no nada más con información, porque hay que aclarar que el conocimiento no es entendimiento. Tú puedes conocer todo de mí, pero no puedes entender nada de mí. Eso no significa que comprendas de dónde nace de ahí es que tengamos tantos maleducados con doctorado, ¿verdad? Con... Ajá. Qué buena esa. No, no, de ahí proviene, ¿no? Que tienen 2 doctorados y no saben decir buenas tardes, saben mucho pero no hacen nada. Pensar que el conocimiento es lo que te va a sacar adelante es una forma equivocada de dirigirse en la vida, no es una forma sofisticada, porque si no, aprenderte el menú de un restaurante significaría que se te quitara el hambre. Por eso estas reuniones, quiero hablarte de esta información, necesitamos adquirir el conocimiento, después necesitamos el entendimiento. Mira, hay 45 centímetros de distancia del conocimiento al entendimiento y parecería una distancia corta, pero es... Bueno, pero es que no es lo mismo y eso también lo aclaran los especialistas, la inteligencia cognitiva que la inteligencia emocional. Y hay personas que son inteligentísimas desde el punto de vista, como dices, académico, de conocimientos, de formación y trayectoria, pero lamentablemente como ser humano no se saben expresar. Bueno, para ello es este tipo de reuniones, para hacer ese puente, para hacer esa conectividad, para empujar a la gente a crear esta sinfonía neural en donde el ser humano pueda vivir de una forma mucho más balanceada.
Claro, por supuesto, uno puede ser un erudito, puede ser uno intelectual, pero puede vivir uno con el intelecto prestado, puede saberse todos los versículos de la Biblia, puede saberte todos los libros de Schopenhauer, recitarlos capítulo a capítulo, pero tu cerebro ha perdido la elasticidad de pensar por sí mismo. Entonces la intención es reconectar, por supuesto, la verdad más profunda que existe en el corazón, y puedo hablarlo desde un aspecto científico, porque esto que tenemos aquí tiene la capacidad de leer, de saber y de sentir de forma independiente. Sin esto, hay 1.300 conexiones bioquímicas aquí, hay 40.000 neuronas aquí, hay una profunda verdad dentro de la intuición, y eso es lo que yo propongo, mirar al miedo desde una perspectiva, sí, intelectual, Claro. lógica, desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva espiritual. Y hablo de espiritualidad, no de religión. La religión es para los que no quieren ir al infierno, la espiritualidad es para los que ya hemos estado ahí. Una persona que tiene, y ya para ir cerrando, Daniel, porque entiendo que, bueno, además el contenido lo vas a compartir, el grueso del contenido en ese streaming que estás organizando, del cual vamos a hablar al final. Pero autoestima, cuando una persona tiene o logra lo que también sugieren que es autoestima, el amor propio, cuando lo logras, logras desmontar, por ejemplo, los miedos o buena parte de los miedos. No quiere decir que no sientas, por supuesto, como bien dices, tu ansiedad en un momento determinado ante una situación de riesgo. Es natural, eso es parte del cuerpo, eso es parte de nuestra reacción que está en la amígdala, además, ¿no? Sí, total. Digo, gritas para avisarle a otro que hay un peligro. Eso Si está. no, imagínate, nos pasa un camión por encima y no reaccionamos. Claro, hay que aclarar esto. El miedo es esencial, tan esencial como los sentidos o como el hambre. Eso es una realidad. Esta reunión tampoco pretende suplir un enfoque clínico o una terapia. Tiene fines informativos, educativos y motivacionales. Por supuesto, para quien está viviendo una depresión, para quien está viviendo un trauma, para quien está viviendo una fobia intensa, la sugerencia más clara y mi exhortación siempre es: ve y busca a un especialista, porque la victoria ante ese tipo de asuntos es un proceso, no es un solo evento. Así es. Ahora, hay personas que generan tal nivel de conciencia en un evento como el que yo propongo, que de un momento a otro se desmantela el nudo. Hay un momento en la vida en donde te cae el 20 de forma La locha, decimos nosotros. Te cae la exacta. locha. Te cae la locha, me debes una locha. La locha es una moneda, ¿no? Sí, Era de hace años. Sí, una sí, 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 moneda sí. venezolana, claro, por supuesto, que hasta tenía Ajá. 25, por supuesto. ¿Cuánto te debo? Una locha. ¿Cuánto cuesta? 2 lochas, claro. Soy más venezolano de lo que te podrías imaginar. Muy bien, muy bien. Es- Pero hablamos de la autoestima, ajá, que no es obviamente eliminar ese miedo, que es imposible, es parte de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestro cuerpo, pero y de El nuestra asunto, mente. el asunto de la autoestima es que te lleva a la parálisis de tomar decisiones. Cuando tú no tienes una autoestima equilibrada, no hay que tener una gran autoestima ni una autoestima baja, sino una autoestima equilibrada, en donde nada de lo externo minimiza tu valor y tu propio valor no minimiza el valor de nadie. Ujú. Cuando uno vive, por supuesto, en este equilibrio, que es un equilibrio que hay que sintonizar y que hay que afinar todos los días, porque el equilibrio en este mundo no hay. Vivimos en un enfoque completamente de entropía, en donde todo aquello que está balanceado hoy, mañana es completamente desequilibrado. Pero claro que la autoestima te permite contar con ciertas herramientas para desmantelar o para navegar los miedos. Ahora, Sí. yo puedo tenerle terror, yo le tengo terror a los aviones, querida, terror, pero nunca me he dejado de subir un avión por ello. Jamás. Jamás he dicho, yo no me subo a este avión. Yo puedo ir nervioso, tenso, en un estado permanente, pero al mismo De tiempo, alerta. no, estoy en un estado, he escrito las mejores cosas que he escrito en mi vida es arriba de un avión. Primera, porque siento la muerte soplándome, por supuesto, en la oreja. Es un estado donde mi creatividad tiene un enfoque, tiene tal capacidad que yo puedo escribir 5,000 palabras en 25 minutos. Y esa es la capacidad, por supuesto, de pasar sobre el miedo. El miedo va a estar ahí presente. Durante 7 años viví con fobia a las arañas hasta que aprendí a desmantelarlo, ¿verdad? Mm. La mayoría de las, ¿Con ayuda o por tu cuenta? por mi cuenta, querida, por mi cuenta, completamente por mi cuenta. Ahora,
pero porque quería investigarlo, porque de verdad fui brutalmente diligente ante estos miedos. Ahora, por supuesto, no es que empecé poniéndome una tarántula en la cara, empecé a leer sobre las arañas. Fue lo primero que hice. Claro. Empecé a abordar el tema de una forma diferente. Mira, hace unos días hablaba con un chico que le tiene terror a los cementerios. Parece un miedo absurdo, pero él vive con tal intensidad, pero ese miedo ha sido construido por la televisión, por las series, por las películas, porque no tiene nada de inseguro Algún episodio en su vida, en su infancia, etcétera, familiar, que lo haya marcado. Así es, tantas cosas que se pueden almacenar hasta de manera inconsciente. Totalmente. Y uno tiene que investigar, uno tiene que hablar, uno para expiar todas esas oscuridades o hasta nuestras mezquindades, uno tiene que hablar, por supuesto, de todos estos miedos. Uno puede decidir andar una aventura completamente en solitario, que fue mi caso, para desmantelar completamente el miedo con las arañas. Y uno va buscando en el pasado, por supuesto, la razón del por qué, y no siempre uno puede entrar al ático, ¿no? Al subterráneo de tu consciente, pero casualmente la forma más ágil de entrar al subconsciente es la puerta que hay en el corazón. Y en mi caso lo he podido desmantelar, te puedo decir, no al 100% porque todavía sigo teniendo esta sensación de escalofrío cuando veo una araña, pero yo ya no me paralizo, no sufro, Claro. no siento este infierno en mi De la cabeza. fobia, como Claro, pasa con las fobias, exacto. exacto. O cuando te da un estado de pánico también, que se vive con frecuencia, que no llega a ser una fobia, por ejemplo, pero sí hay personas que padecen, y sobre todo cuando están en ese marco de incertidumbre, pánico paralizante. Y eso, ya para cerrar, Daniel, porque se nos acabó el tiempo, ya tu comentario final, para que lo demás lo escuchen directamente ya en el streaming que estás organizando, pero el pánico, wow, es desesperante las personas que padecen de esto. Estas sensaciones que se te estrellan a 1500 kilómetros por hora en la cabeza, ¡pum! ¿No? Sientes el frío, cómo te recorre la sangre. Hay una técnica que es la respiración diafragmática, o el EFT, que es propuesto por el doctor Gary Craig, que, por ejemplo, estas técnicas, uno no siempre tiene la conciencia para abordar una sensación de ansiedad o de pánico en ese momento, pero mientras que te vas entrenando, te es mucho más fácil activar, por ejemplo, estas técnicas. Y yo las he utilizado, o por lo menos yo utilicé en mi combate personal por la fobia, por ejemplo, de las arañas. Utilizaba estas respiraciones diafragmáticas. ¿Para qué? Para poder nivelar. ¿Por qué? Porque Sí. erradicas tu pensamiento lógico, ¿no? El sistema simpático y parasimpático te prepara Ujú. inmediatamente para huir, porque huir ha sido adaptativo durante los siglos de Ujú. los siglos de De la los humanidad. siglos así, de la humanidad, exactamente. Pero bueno, si quieren escuchar más, yo los invito a que este domingo 13 de junio conozcan más de estas herramientas que comparte Daniel Javif, escritor y líder del movimiento Inquebrantables, en su streaming. Pero si quieres agregar algo también a esa actividad, ¿por dónde es que lo pueden ver? ¿Por dónde Bueno, se pueden pueden conectar? a www.danieljavis.com. Ahí está la disponibilidad de los boletos. Lo van a ver durante 3 horas. Después va a quedar on demand 40 horas. O sea que si no pueden disfrutarlo el domingo, lo pueden ver el lunes o lo pueden ver el martes. Desde cualquier aparato, computadora, iPhone, iPad y desde cualquier parte del mundo. Dense la oportunidad. Les aseguro que lo van a disfrutar mucho. Gracias una vez más por haber estado con nosotros y dedicarnos estos minuticos. Estaremos pendientes de ese streaming y bueno, también bueno, en la medida de lo posible conversar contigo sobre otros temas, porque al final esto es parte, incide directamente en nuestro pensamiento y acción. Muchísimas gracias. Gracias, querida. Hasta luego. Cuídate mucho.